Hola, buenas tardes, amigos de Filmoteca Retiro. Un día más este mes de noviembre con el ciclo dedicado bajo el epígrafe de cine y mujer, con películas dirigidas por mujeres o en las que el personaje de mujer tiene pues un protagonismo especial. En este caso, ambas cosas. El despertar de las hormigas de Antonella Sudassasi, una película de Costa Rica, del país del cual nos llega muy poco cine, como nos va a confirmar ahora seguramente Jara Yáñez, que es quien se va a hacer cargo hoy de la presentación y del debate en torno a la película. Jara Yáñez, ya la conocéis los seguidores de Filmoteca Retiro, es crítica de cine, veterana docente, colaboradora y asesora de festivales, especialista en mujeres realizadoras y redactora jefe de la revista Caimán. Hola Jara, buenas tardes y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquillo qué vamos a ver, porque de Costa Rica llega muy poco cine. Es Sí, así, ¿no? Es sí, sí, así, ¿no? efectivamente. Bueno, pues igual, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí una vez más, aunque sea en la distancia y online. Y efectivamente es interesante tener muy en mente esta cuestión, ¿no? Que se trata de una película de Costa Rica de la que nos llegan muy pocas películas, y también porque trata sobre un tema esencialmente feminista, pero muy influenciado por el contexto en el que se produce, que es el de Costa Rica. El despertar de las hormigas es la ópera prima, el debut en el largometraje de Antonella Sudassasi, y y yo creo que es un debut valiente y comprometido, que de hecho fue una revolución en 2019 cuando se estrenó, porque se presentó primero en el Festival de Berlín y después fue premiada en el Festival de Málaga, obtuvo una nominación a los Goya como mejor película iberoamericana, tuvo una interesante trayectoria por festivales internacionales y de nuevo, tratándose de una película de una cinematografía como la de Costa Rica, tan reducida y con tantas limitaciones de distribución y visibilización, pues es un acontecimiento. Por situar brevísimamente la película y algunas de sus líneas estilísticas también, El despertar de las hormigas es la película que retrata la historia de Isa. Isa es una mujer modista, que se dedica a hacer ropa, y que vive con su familia en una pequeña localidad de un pueblo de Costa Rica. La película está contada toda a través de su punto de vista y, de hecho, aunque tiene un estilo esencialmente naturalista, o sea, que busca retratar de la manera más veraz esa realidad, valga la redundancia, juega por momentos con lo sensorial, con meternos de manera muy directa en ese punto de vista de ella y hacernos sentir casi de una manera física lo que ella está sintiendo en esos momentos. Un poco el clima, el detonante de la historia es que su esposo, Alcides, desea tener un tercer hijo, tienen dos niñas y él quiere el varón, ¿no? El hecho de que busque el varón es un dato relevante. Eh, y sin embargo, Isa no quiere ser madre, ya tiene dos hijas y lo que en estos momentos le interesa es focalizarse en su profesión y desarrollarse a través de eso. De alguna manera, entonces, se ponen sobre la mesa el tema de la libertad coartada, ¿no? por unos roles restrictivos de esposa y madre que si bien parecen tradicionales, es cierto que en muchos contextos, no solamente de Costa Rica, sino también de aquí, siguen funcionando y limitando la vida de muchas mujeres. El despertar de las hormigas, y esto ya quizá lo hablamos más detenidamente después, juega también con lo simbólico y lo metafórico, y aquí entran en juego algunos momentos de ensoñaciones de la protagonista, también elementos simbólicos como las bombillas o el pelo, y simplemente lo lanzo para después poder retomarlos y analizarlos juntos. Termino ya sin más con unas declaraciones de la propia cineasta,
que creo que sirve muy bien como de invitación al público para ver la película. Ella decía: me encantaría que conozcan a Isabel y la acompañen en su viaje de descubrimiento y replanteamiento de su identidad, en su proceso profundo de resistencia social y hermosa transformación. En definitiva, se trata de eso, de un viaje personal que tiene que ver con el descubrimiento y replanteamiento de la identidad de esta mujer, y creo que es una película muy disfrutable, que espero efectivamente que los espectadores de esta tarde disfruten, y nos vemos después para seguir charlando sobre ella. Perfecto, además recordamos que podéis intervenir todos a través del número de WhatsApp 722 83 43 96 o bien a través del hashtag Filmoteca Retiro. Una vez terminada la película, estará Jara aquí de nuevo para responder a las preguntas o comentarios que queráis formular. Sin más, pasamos a la película El despertar de las hormigas, dirigida por Antonella Sudasasi, de Costa Rica, en el año 2019. Muchas gracias y hasta ahora. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Retiro. Bueno, pues esto era El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasasi. Para quien no haya estado al principio, comentar que está con nosotros Jara Yáñez, veterana crítica de cine de Los Caimán y asesora de un montón de festivales y de semanas de cine y especialista en mujeres realizadoras, concretamente. Recordamos, como siempre, que podéis preguntar o comentar cualquier cosa en torno a la película mediante el hashtag Filmoteca Retiro o más directamente a través del número de WhatsApp 722 83 43 96. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Jara. Yo, para romper un poco el fuego, te quería comentar. La película puede dar aparentemente la sensación de que transita ya por territorios excesivamente explorados. Lo comentábamos a micro cerrado. Pero también es verdad, como tú acertadamente señalabas, que hay que contextualizar. Es una película que viene de Costa Rica, una sociedad pues muy distante y distinta a la sociedad europea y al mundo occidental. Entonces ahí seguramente cobra un sentido mayor para el espectador local que para el público europeo. Me imagino, seguro que tú lo explicas mucho mejor. Sí, yo creo que podemos pensarlo así, ¿no? O sea, como, bueno, en principio nosotros podemos dar por supuesto que nuestra particular revolución sociológica en torno a, ¿no?, al empoderamiento de la mujer está más avanzado que el de a lo mejor realidades sociales como la de Costa Rica. Sin embargo, yo creo que la película nos habla a todos y lo hace, bueno, pues porque efectivamente seguir reflexionando sobre esto es siempre necesario. Yo creo que aún tenemos mucho que avanzar en el terreno de las libertades y de la autonomía y la confianza de las mujeres. Y sobre todo, bueno, yo creo que esta no es verdad que no es una película claramente feminista, pero yo creo que no hace una denuncia en mayúsculas. Y en parte creo que esto también tiene su valor, ¿no? Porque aunque eso, despliega su conciencia feminista, pero es en una escala modesta, muy íntima, ¿no?, muy personal, y la protagonista vive en un entorno a primera vista poco hostil, o sea, no tiene un marido agresivo, ¿no? Su vida no es desgraciada, y sin embargo esa opresión, aunque resulta menos evidente, existe también, ¿no? Yo creo que eso es lo que le da una lectura muy interesante más allá de su particular contexto, ¿no? Porque podemos entender que muchas veces las situaciones precisamente de opresión y hostilidad contra las mujeres no necesariamente es evidente y clamorosa, ¿no? Muchas veces son cuestiones muy sutiles que van como por debajo, pero que son igualmente poderosas, ¿no? La película
de Sudasasi parte de una anécdota que era esta, ¿no? Del deseo del marido de Isa por tener un hijo y del deseo de Isa de no tenerlo, ¿no? Y sin embargo es un proceso, un viaje de transformación y liberación, como decíamos al principio en la presentación, en palabras de la propia cineasta, que es progresivo, es una revolución progresiva, silenciosa, íntima, ¿no? Que se va produciendo poco a poco y que termina por, de alguna manera, dar la importancia a la voz, ¿no? Cuando ella, al final de la película, por fin verbaliza lo que ha ido todo el metraje gestando, ¿no? Ella no quiere tener más hijos, pero no se atreve a decirlo, no se atreve a decirlo frente a su marido, frente a sus cuñadas, casi no se atreve ni a decírselo a sí misma, ¿no? Y al final de todo este viaje de evolución personal que vivimos, como decía también antes, a través de sus propios ojos, ella se atreve a decir, no quiero más hijos. Y en el fondo la familia lo recibe bien, ¿no? O sea, el marido tampoco... En realidad parece que parece como si él necesitase también que ella tomase su propia voz, ¿no? Es este simbolismo de la voz como una manera de tomar una identidad firme. A mí me parece muy interesante también, por ejemplo, la secuencia del arranque, ¿no? La de la tarta. Ella está allí haciendo la tarta porque de alguna manera es lo que se espera de ella y entonces vemos esta secuencia de ensoñación que también lo hablábamos al principio, ¿no? Que no es la única, juega la película a introducir estas secuencias oníricas en determinados momentos y en este en concreto destroza la tarta con las manos y se la come, ¿no? Entonces es el inicio de esta revolución silente, ¿no? De esta revolución de la que hablábamos antes. Es la expresión de un malestar, o sea, Isa lo vemos en su rostro y en sus gestos, pero a través de este sueño entendemos de verdad que Isa no está a gusto consigo misma y lo expresa a través de este sueño. Luego, toda esta idea se refuerza a través de los símbolos, lo decíamos también antes, ¿no? Adelantábamos en la presentación la presencia de los insectos y también del pelo. Con respecto a los insectos, de alguna manera son, ¿no? La metáfora de esta invasión discreta pero definitiva, ¿no? Las hormigas empiezan a salir y aparecen en la casa de la misma manera que las ideas distintas van surgiendo también en la cabeza de Isa y le van haciendo replantearse poco a poco su realidad, ¿no? Son las hormigas, son también los insectos revoloteando alrededor de una bombilla que en el fondo nos están transportando a un estado de ánimo tenso, ¿no? Claustrofóbico y a punto de estallar. Es también eso que decíamos antes que acercan la película a lo sensorial, porque de verdad sentimos esa presión casi de una manera física, ¿no? Se crea también una especie de atmósfera entre sensual y asfixiante, ¿no? Que transmite, yo creo, muy bien incluso el calor, ¿no? O sea, no sé, es uno de los valores de la película es precisamente la capacidad para crear esa atmósfera. Y en esa sensualidad que decía yo, hay también una sucesión de secuencias que tienen que ver con lo sexual que reflejan muy bien la superación y el empoderamiento de Isa, ¿no? Porque la vemos primero agobiada, ¿no? Y no del todo forzada, pero sí violentada mientras hace el amor con su marido, porque él no va a tomar ningún método anticonceptivo ni nada y ella no quiere tener hijos, ¿no? Un poquito después, en el metraje, decide entonces tomarse la píldora, lo hace en secreto, pero de alguna manera la píldora es el símbolo del avance, ¿no? Y de la reivindicación feminista, como por ejemplo lo fue hace muchos años aquí también en España, ¿no? Es cierto en lo que decías antes, Miguel Ángel, que quizá en esto nos podemos sentir más avanzados, ¿no? O sea, a día de hoy las mujeres españolas decidimos si tomar la píldora o no de una manera que no tiene por qué ser silenciosa, ¿no? Pero bueno, pues esta figura, ¿no? De la píldora como emancipación y autonomía, o sea, y libertad y liberación sexual.
en una secuencia posterior, un poquito más adelante, descubre su propia sexualidad a través de la masturbación y después, cuando ya sale a bailar con su marido, hay otra secuencia ¿no?, de encuentro sexual en la que es ella, sin embargo, la que toma la iniciativa y en la que ante, ¿no?, la seguridad de que no se va a quedar embarazada, la vemos por fin disfrutar con su marido. Entonces, es como todo este viaje, esta evolución, está retratado también a través de estos distintos encuentros sexuales que van hablando precisamente de liberación. En todo esto, la figura del marido, lo decíamos antes por encima un poco, para mí es interesante porque no es una manera, ¿cómo decir?, estandarizada o fácil de construir este personaje. No es un maltratador, es un hombre simplemente incapaz de romper con una tradición que es la única que conoce, ¿no? O sea, no es un hombre incapaz de entender a su mujer, de hecho al final parece que por fin lo hace, ¿no? Es un hombre que no se ha planteado ni siquiera la posibilidad de que ella tenga voz y voto de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un elemento, la construcción de una masculinidad a la que no se le no es el malo de la película, digamos así, sin matices, sino que es un hombre pues que necesita también hacer su propio proceso de revolución, ¿no?, para poder conectar con su mujer que ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues va por detrás, pero no significa, yo creo, que no lo vaya a hacer, sino simplemente que todavía no se lo ha ni planteado. Y luego hay también otro elemento muy interesante que es el del pelo, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo creo que hay que entender que el pelo sigue siendo en Latinoamérica un elemento, un símbolo muy potente relacionado con la feminidad, ¿no? O sea, tener el pelo largo sigue siendo una especie como de identificación de género o de signo identitario, ¿no?, muy, muy importante. Y de hecho me recordaba una película venezolana, Pelo Malo, de Mariana Rondón, que trabajaba también sobre este simbolismo del pelo, ¿no?, y la importancia del pelo como signo identitario. Y aquí, bueno, pues las vemos tanto a Isa como a sus dos hijas, y aquí es muy importante la figura y muy bonita la figura de las niñas, peinándose, desenredándose, quitándose los chicles, ¿no? Un poco como el pelo es efectivamente símbolo de feminidad, pero también se les enganchan los pelos en el ventilador, ¿no? Es como una especie de tradición incómoda, ¿no? O sea, ellas estarían mucho más cómodas con el pelo corto porque no se les pegarían los chicles y no se les engancharían en el ventilador y podrían estar más tranquilas, y sin embargo todo el rato tienen que estar pendientes de quitarse los chicles del pelo, de quitarse los enredos, hasta que ellas mismas, ¿no?, deciden cortarse el pelo. Entonces es justo el momento antes de que Isa se atreva, del final, ¿no?, de que Isa se atreva a decir que no quiere tener hijos de una manera abierta, y de alguna manera yo creo que en esta idea de que sean las hijas las que se cortan en el pelo hay una mirada de herencia, ¿no? O sea, la revolución feminista que ha empezado Isa, que ha empezado la madre, cala ya en sus hijas, que de alguna manera crecen con otros principios, ¿no?, y siendo conscientes de una realidad distinta a la que fue seguramente en la que Isa se educó. Entonces, bueno, pues creo que en este juego con el pelo y en esta idea de que las hijas acaben cortándose el pelo hay una bonita mirada de esperanza hacia las generaciones futuras, ¿no?, y hacia la idea del cambio, de un posible cambio en esta revolución feminista. Y más o menos yo creo que es lo que quería contar de la película. Recupero otra declaración de la propia cineasta que decía: la película representa para mí los miedos e inseguridades de descubrirse como mujer en un mundo cambiante que a ratos te da atisbos permisivos, te deja creer que puedes decidir, pero que constantemente te tienta con la costumbre. Y esto es un poco también para cerrar el hilo del tema que tú proponías, Miguel Ángel, de pensar que a lo mejor, ¿no?, hemos nosotros desde España superado algunas cuestiones de mirada feminista que en otros países a lo mejor no, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no?, con que igual a veces simplemente lo creemos y en realidad hay muchos elementos de costumbres, ¿no?, en los que realmente hace falta seguir peleando. Y bueno, pues en la película es esta idea de que ella
parece que sí que tiene su propia profesión, pero en el fondo no se puede tampoco terminar de desarrollar en ella, ¿no? La sociedad todo el rato la está presionando para que tenga hijos y la parte profesional parece que importa menos, ¿no? Pues es esta idea que a mí me parece muy interesante de la que habla la cineasta del mundo cambiante, ¿no? Que a ratos parece que sí, pero que otras veces en realidad sigue teniendo una mirada muy tradicional en torno a los roles de la mujer. Y nada, solamente también, bueno, pues que decir que no es una película que tenga un tono dramático, ¿no? Que desarrolla el conflicto de una manera muy sutil, como si no estuviera pasando nada, pero que en el fondo yo creo que tiene un mensaje poderoso que cala a través de detalles, ¿no? Y creo que también este es uno de los grandes valores de la película. Y eso es todo. En esa línea de lo penúltimo que has dicho, nos pregunta Félix, un seguidor de Filmoteca Retiro, que por qué, pese a ese final y ese tinte esperanzador en el empoderamiento de la protagonista que tiene la película, ¿por qué nos deja ese pozo dramático, ese sabor agridulce de esa sociedad tan... Dice exactamente de ese tío tan huevón? Bueno, yo creo que en realidad al final, fíjate, me parece que el personaje del padre al final es, o sea, eso, como que cae del guindo, yo creo, ¿no? Por eso es lo que decía antes, yo no creo que sea una masculinidad que la retrata con cierto cariño también. Hay una secuencia muy interesante en esto que es cuando ella le pide ayuda en la cocina. Y entonces él no sabe ni por dónde empezar, ¿no? O sea, le dice que ponga la mesa y él no sabe ni dónde están los platos, ni dónde están los vasos. Realmente se siente como fuera de lugar, totalmente perdido, ¿no? Pero yo creo que esa es la mirada sutil de la película. Se trata, ¿no? O sea, y tiene ese tono dramático porque en realidad la realidad es así también aquí, ¿no? Hay muchas veces en las que los hombres no hacen algunas cosas o no toman la iniciativa en determinadas responsabilidades tradicionalmente asociadas a las mujeres porque es que no saben ni por dónde empezar, ¿no? A lo mejor es una cuestión de eso, de compartir, de enseñar también, de exigir, ¿no? Ella está agotada y le dice, oye, empieza a ayudarme, ¿no? Y ese es un punto de inflexión determinante en el que el personaje masculino empieza a cambiar también él, ¿no? Entonces, bueno, eso, la película yo creo que tampoco puede ser feliz, ¿no? O porque sería naif, o sea, si hubiera sido un final sin ese pozo de dramatismo que en el fondo tiene toda la película, habría resultado mucho más, eso, más naif, más fácil, menos profunda, ¿no? En realidad está hablando de cosas... Habla de cosas que están y no están, ¿no? Que no son evidentes, y cuando se habla de cosas no evidentes, pues es mejor matizar y no ofrecer al final una mirada positiva o negativa, negro o blanco, no, en los grises es en donde se puede realmente profundizar en el análisis, y yo creo que la película en ese sentido lo hace muy bien. Efectivamente, tienes toda la razón. Muy bien, Jara, pues nada, agradecer a todos los espectadores y seguidores de Filmoteca Retiro la presencia de todos aquí. Recordar que el ciclo de cine y mujer finaliza el próximo miércoles 25, con la película Monumental, dirigida por Rosa Bernat, que estará comentada por María Mores, miembro de la Mesa de Igualdad de Retiro. Gracias a todos, gracias de verdad, Jara Yáñez, por haber estado aquí un día más, y hasta el próximo día. Gracias.